Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es lunes, día de la luna. El cuerpo emocional, la memoria afectiva y la necesidad de sentir sostén por dentro. La luna amanece en Escorpio y con ella el clima interno sigue intenso, como ya venía sintiéndose, ¿no? Durante el fin de semana más de uno de ustedes me lo dejó saber y esta luna en Escorpio es muy visceral, por eso se siente en el cuerpo. Se afina el radar emocional y se perciben tonos de voz, silencios, miradas y cambios sutiles en la energía de una habitación. La emoción que sube tiene peso y tiene magnetismo. Hay necesidad de entender qué se mueve debajo de lo visible, porque Escorpio quiere verdad emocional y quiere fondo también, y eso se traduce en conductas muy humanas. Revisar una conversación, detenerse en un gesto, notar si el pecho se cierra para protegerse o se abre porque ya no quiere seguir guardando lo acumulado. Y es una luna de profundidad, de instinto, intimidad psíquica. El día arranca con más intensidad, más memoria y menos paciencia para la superficie. Entonces venimos de un fin de semana donde muchas emociones se movieron por debajo de la superficie. Algunas conversaciones dejaron eco y algunos silencios también. Y puede que algo en los vínculos haya revelado su verdadera temperatura. Quizás alguien dijo algo importante o quizás nadie dijo nada, y eso también habla, porque a veces el silencio habla más, ¿verdad? La semana pasada tuvo sus propios picos de intensidad. Hubo momentos en que la energía colectiva se sintió más cargada y más sensible, como si el sistema nervioso estuviera intentando procesar demasiada materia emocional al mismo tiempo. Y cuando pasan días así, queda flotando una pregunta muy humana: ¿dónde me siento realmente a salvo siendo quien soy ahora? ¿Y cómo puedo habitar mejor esta nueva matriz que estoy tejiendo? Y por eso la semana arranca pidiendo profundidad, porque Júpiter se pone directo y eso se siente como un estruendo. No solo porque lo hace en su punto mayor de exaltación, a 15 grados de Cáncer, sino porque además lo hace justo junto a la estrella fija Sirio, el origen y la gran madre. Después de 4 meses de retrogradación, Júpiter retoma su marcha el 10 de marzo. Desde el 11 de noviembre venía revisando, removiendo, haciendo pensar desde los 25 grados hasta los 15 grados de Cáncer. Así que en la zona de tu carta, ¿dónde cae ese tramo? Porque ahí es donde ha habido una revisión de lo que sostienes, de lo que sientes y de la sabiduría emocional que estaba madurando por dentro. Cuando Júpiter se estaciona directo, la energía se amplifica. Hay una reverberación corriendo por las aguas de Cáncer y eso hace mover el cuerpo emocional, hace cambiar la forma en que entiendes una situación y ayudarte a pensar, a pasar una página que vienes trabajando desde hace meses. Así que esta semana la matriz retumba y su eco se deja sentir en muchos rincones del planeta. Júpiter en Cáncer es una fuerza lo bastante grande como para ablandarnos, porque Cáncer está hecho de ternura, de pulpa emocional, de esa parte del alma que necesita resguardo antes de mostrarse. Y Júpiter, al pasar por ahí, nos lleva hacia zonas de nosotros mismos que tal vez habíamos evitado sentir, mirar o siquiera nombrar. Y puede abrir habitaciones nuevas del corazón, revelar necesidades que estaban apartadas y acercarnos a una intimidad interna que llevaba tiempo fuera de escena. Cáncer es el cangrejo, pero sobre todo es el caparazón y todo lo que ese caparazón intenta cuidar. Porque dentro del corazón habita algo muy blandito, muy vulnerable, muy vivo. Por eso esta energía se parece a veces a la de un capullo, a un útero, a un espacio sagrado donde algo se está gestando en silencio. Durante la retrogradación ha habido una delicadeza especial en ese proceso. Una revisión lenta de la vida emocional, de lo que nos nutre, de lo que nos toca, de lo que todavía duele cuando intimamos con el ser. Y ahora, al ponerse directo en marzo junto a Sirio, esa revisión se ilumina de otra manera. Sirio fue considerada por los antiguos como ese sol espiritual detrás del sol. Y eso deja caer otra clase de claridad sobre nuestras huellas emocionales, las memorias antiguas, las impresiones profundas, los dones que tal vez estaban esperando el momento en que pudiéramos recibirlos sin cerrar el pecho. Cáncer es receptividad,
Es la parte de nosotros que confía en la marea de lo que siente y aprende a moverse con ella. Es una energía íntima, privada, muy pegada al registro interno. De hecho, entre los primeros 6 signos del zodiaco es el único signo de agua centrado en el yo emocional. ¿Cómo me siento cuando nadie me ve? ¿Qué estoy cargando por dentro? ¿Qué nombre tiene eso que todavía no sé explicar? Porque el agua no piensa en línea recta, guarda, mezcla, decanta, arrastra memoria. Y cada signo de agua nos saca por un rato de la mente lineal para pedirnos otra cosa, bajar al pecho y preguntarnos con honestidad qué sentimos realmente. Mientras Escorpio lo hace en relación al otro y Piscis en relación al todo, Cáncer lo hace en relación a sí mismo. Por eso, vale la pena mirar hacia atrás y revisar qué has estado procesando en estos últimos 4 meses, porque marzo puede traer otra luz sobre todo esto. Y al estar Júpiter junto a Sirio, esta luz no es solamente emocional. Esto trae algo más antiguo, más amplio, más cósmico, como si por fin ciertas aguas internas empezaran a mostrar lo que venía formándose en los planos invisibles. Las energías de Sirio son expansivas, son regias, protectoras, son profundamente cardíacas. Hay energía entrando en el planeta para ensanchar esa empatía, esa intuición y la capacidad de sentir la verdadera autenticidad con más claridad y con más energía en el pecho, en la zona del corazón, del chakra del corazón. Entonces este Júpiter directo parece abrir dones y facultades que muchos todavía no han podido encarnar del todo. Algunas personas han vivido siempre con esa conexión siriana muy cerca, con una memoria galáctica, una sensibilidad honda, un sentido de resguardo, una autoridad espiritual que se sabe legítima. Y desde ahí, con esa nueva energía ariana que está entrando ahora, entonces comienza a levantarse otra forma de liderazgo, un liderazgo protector, que nos cuida, que resguarda con corazón, guiado por madurez emocional sobre todo y por un sentido más fino del tiempo. Y es como si a la vez también intentáramos buscar cada vez más a quienes sepan orientar sin endurecerse, a quienes sostengan poder con sabiduría, sanación y verdad emocional, porque esta energía también intensifica la confianza en el propio registro. O sea, confiar más en lo que sientes, en lo que necesitas, en lo que no termina de encajar, en lo que tu corazón reconoce cuando algo empieza a abrirse. Cuando Júpiter retoma el curso entre martes y miércoles puede iluminar códigos de memoria muy potentes. Los recuerdos de otros tiempos, de otras vidas, de otras líneas de experiencia y cómo Cáncer nos lleva directo al corazón de lo que amamos. Esto también toca temas de familia, tribus, pertenencias, vínculos primordiales. Y hay un levantamiento que puede comenzar muy suave, pero no es nada frágil. Se parece más a una memoria del corazón cósmico, como si ciertas comprensiones más altas del amor empezaran a encarnarse con otra claridad. Tal vez aparezcan memorias ligadas a personas o lazos que no pertenecen del todo a esta realidad presente. Algunas podrían sentirse más antiguas, más lejanas, incluso de otro mundo. Puede haber aperturas hacia vínculos que no nacieron en esta sola vida, presencias que todavía no sabes nombrar, pero cuyo pulso reconoces por su firma energética. Algo en ti las siente antes de entenderlas. Entonces también puede activarse esa fortaleza de resguardo, la sensación de estar cuidando algo o alguien, de proteger un vínculo, una casa, una familia, una herencia invisible o que te sientas protegido tú. Incluso una memoria que viene de mucho más lejos, ¿no? Porque esta no es una frecuencia pequeña, esto es una frecuencia de madre galáctica. No se limita a la tribu inmediata ni al círculo íntimo. Esto puede extenderse a comunidades más amplias, a grupos humanos con los que compartes una resonancia del alma. Esto se entiende también a naciones. Hay naciones que van a recibir el impacto de esta energía galáctica y cuando esta frecuencia se enciende, también se enciende el instinto de resguardar todo aquello que amas. Y esto también incluye notar dónde tu energía se ha ido fugando. Porque Cáncer ama, cuida, contiene y a veces da tanto que se vacía en silencio. Por eso esta conjunción puede mostrar con bastante claridad qué parte de tu contenedor receptivo necesita nutrición, descanso, amparo, devolución.
Así que Sirio también habla de lealtad galáctica, de custodiar lo verdadero para que pueda seguir existiendo, de crecer y desarrollarse sin ser sofocado. Por eso aquí hay una especie de realeza silenciosa, hay una autoridad espiritual que no necesita imponerse ni dominar, que más bien observa, siente y desde ahí decide. Júpiter exaltado en Cáncer afina esa inteligencia emocional, vuelve más confiable la intuición, más claro el registro del otro, más nítida la capacidad de percibir motivaciones, necesidades, corrientes afectivas que no siempre se dicen en voz alta. Y a lo largo de marzo esto puede sentirse con mucha fuerza. Hay una necesidad y una sensibilidad más aguda para leer a una persona, una escena, una atmósfera y reconocer qué está pidiendo esa situación en realidad. También es una energía de renovación, de fertilidad, de abundancia, de tiempo divino, de verdad que sale a flote y de soberanía emocional, porque de todas las soberanías que estamos necesitando, la soberanía emocional también la necesitamos. Pero junto con esto puede empezar a cerrarse un ciclo en el que venías cargando pesos emocionales que no te correspondían. Porque Cáncer absorbe demasiado y cuando absorbe tanto el alma se fatiga. Tal vez una de las enseñanzas más hondas de este tránsito sea justamente esa. Cuidar no es drenarse por dentro, amar no es desbordarse hasta desaparecer. A veces amar también es retirarse un poquito, volver al propio centro y llenar de nuevo la vasija. Por eso la soberanía, que también emocional, se está volviendo tan importante en estos tiempos, porque este ciclo de Acuario, esta era acuariana, pide soberanía. Esa es la firma energética de esta era. Y la soberanía emocional también tiene un peso bastante significativo. Se vuelve tan importante, ¿no? Como todo lo demás que necesitamos trabajar, todas las otras capas de soberanía que necesitamos trabajar, pero no solo para poner límites afuera, sino también para mirar con honestidad tus propios patrones cancerianos, tus niveles de tu manera de apegarte, ¿no? Los apegos, los distintos tipos de apego, de dónde nacen estos apegos y dónde confías en lo que sientes y dónde todavía lo estás dudando. Lo minimizas o lo guardas por miedo a incomodar a alguien y no hablarlo, no traerlo a la superficie. Cáncer vive mucho de puertas adentro. Su verdad emocional no siempre se deja traducir fácil. De hecho, muy pocas veces se deja traducir fácil. Y justamente por eso puede volverse difícil explicarle a otros por qué algo te está doliendo, por qué algo te pesa o por qué algo no se siente habitable. A veces no se entiende a sí misma, simplemente entiende la emoción, o sea, siente la emoción, pero no sabe cómo poder expresarla porque es una energía demasiado íntima, demasiado personal. Pero esta etapa ayuda a reordenar ese pasaje interior, a realinear las aguas por dentro para que puedas reconocer qué es cierto para ti y sostenerlo con más paz, más seguridad y más coherencia interna. Y con Sirio tan activa en este momento, también puede abrirse con puertas de memoria. Para algunas personas esto puede tocar recuerdos ligados a Egipto antiguo. Tal vez puede abrir percepciones, respuestas y comprensiones que llegan desde otra capa de inteligencia espiritual. Sirio, como ese sol detrás del sol, ilumina la experiencia terrenal desde otro ángulo, trae otra luz y en esa luz puede hacerse presente entonces energías de otros tiempos, otras dimensiones, otros vínculos del alma que ahora piden ser recordados. Yo siento que todo esto trae códigos sagrados de amor, de conexión, de familia, de alegría, como si algo antiguo, bello y profundo verdaderamente estuviera regresando a la conciencia para volver a ocupar su lugar en el corazón. Ahora, en lo colectivo, esto toca otro nervio. Desde el 2020 venimos buscando sentido dentro del caos de este naufragio que hemos vivido, ¿no? Y a finales de aquel año, Júpiter y Saturno inauguraron en Acuario un nuevo contrato social a 0 grados de Acuario. Pero antes de eso, ambos tuvieron que pasar por el altar de Plutón en Capricornio. Y Plutón había entrado en Capricornio desde 2008 y desde entonces empezó a vaciar todo el sótano del viejo mundo. Entró en las estructuras, apretó todas las costuras, expuso toda la podredumbre institucional que todavía estamos viendo, rezagos de todo eso, el agotamiento de las formas de autoridad y la fragilidad de los marcos sociales, los jurídicos, los culturales
que nos habían sostenido durante toda una etapa de la civilización. Y entonces Plutón hizo su trabajo más crudo, ¿verdad? Dejarlo todo al descubierto para que pudiera regenerarse otra cosa nueva. Y entonces después de esa obra negra, la secuencia que vino fue muy precisa. Porque primero, en enero del 2020, que ya sabemos qué fue lo que pasó, Plutón se encontró con Saturno en Capricornio a 22 grados y apretó el hueso estructural del sistema. El gobierno, la ley, el control, la institución, el andamiaje. Después, en noviembre, se encontró entonces con Júpiter ese mismo año y también fue a los 22 grados de Capricornio. Y esto llevó esa misma operación al plano cultural, social, ideológico, amplificando todos los relatos, las doctrinas, las batallas por la verdad. Y solo después de esos dos encuentros, ya a finales de diciembre, el 21 de diciembre, justo en el solsticio, entonces Júpiter y Saturno se reunieron en grado 0 de Acuario para inaugurar este nuevo ciclo de 20 años. Y esta secuencia importa porque muestra que antes de abrir una nueva etapa, el sistema tuvo que pasar por una doble limpieza, primero estructural y luego narrativa. Júpiter y Saturno trabajan juntos en la administración de la experiencia colectiva. Júpiter expande el sentido, las creencias, la educación, la visión cultural y el marco filosófico con el que una sociedad se entiende a sí misma. Porque Júpiter no solo habla de crecimiento personal, también guarda la historia sagrada de las naciones. Saturno pone la estructura, la ley, el límite, la institución y el andamiaje que vuelve operable ese mundo. Entonces uno abre el horizonte, el otro le da forma, uno da amplitud y orientación y el otro duración y consistencia. Por eso se le puede mirar como dos socios del orden humano. Y en este tramo, Saturno recibió la tarea de determinar la depuración estructural e institucional y Júpiter la de llevar al límite la depuración cultural, social, ideológica. Y entonces hubo narrativas que crecieron tanto que terminaron revelando su propia caricatura. Ideas que al inflarse se volvieron obscenas, incoherentes, imposibles de sostener. Y Saturno, ya en Piscis, siguió con su trabajo silencioso, dejando que se disolviera lo que ya no tenía consistencia interior para pasar al segundo tiempo, ¿no? Al siguiente tiempo. Y lo que tenía alma y estructura entonces podía continuar. Lo demás empezó a deshacerse, ¿verdad? Y a diluirse. Y entonces después de toda esta demolición plutoniana, después de la depuración saturnina y después de la batalla cultural por la narrativa que se queda, entonces Júpiter ya no podía seguir expandiendo desde la abstracción ni desde la pura ideología. Tenía que volver a otra parte, tenía que regresar al origen matricial, tenía que recordar qué sostiene la vida antes de cualquier sistema. Por eso su retrogradación en Cáncer puede leerse como un descenso a la memoria húmeda de la civilización, una revisión del vientre, una inmersión en el recipiente donde la vida se forma antes de adquirir estructura. Entramos así en la cámara uterina de Cáncer, donde la expansión deja de medirse por conquista, doctrina o tamaño y empieza a medirse por la capacidad de gestar vida, de contener memoria, de reunir código y nutrir pertenencia. Y Júpiter en Cáncer no nos infla el relato, nos pregunta qué tipo de matriz merece ser expandida, qué agua sostiene de verdad a una civilización, qué memoria todavía puede servir de base común, qué raíz nos devuelve al semejante en lugar de seguir multiplicando el diferencial. Todos sabemos que el 2020 fue un año de catarsis global, un punto de quiebre histórico, donde salieron a la superficie los miedos, los mecanismos de control, las fracturas sociales, las tensiones ideológicas, el agotamiento institucional y los residuos emocionales que llevaban tiempo acumulándose bajo la piel del mundo. Y lo reprimido se desbordó, lo sostenido por automatismo empezó a resquebrajarse y lo que parecía incuestionable mostró fisuras por todos lados. Y más aún, todo eso pareció a una mitosis universal, diría yo, porque Júpiter expande todo lo que toca. Y después de limpiar estructuras y saturar narrativas, la humanidad quedó en condición de reorganizar su código. Pero la mitosis solo multiplica la vida cuando una célula ha logrado ordenar su información esencial. Y eso es precisamente lo que Júpiter en Cáncer puede simbolizar ahora.
una expansión uterina, orgánica, civilizatoria, donde algo del código profundo de la especie busca replicarse en nuevas formas de mundo. Esto no es ingeniería fría, esto es vida encontrando otra vez el recipiente para poder contenerla. Júpiter ha pasado meses respirando hacia adentro de Cáncer, como si el planeta de la expansión hubiera decidido sumergirse primero en la memoria antes de volver a crecer. Su retrogradación abrió un tiempo de revisión lenta, húmeda, uterina. No se trata solo de revisar emociones personales o asuntos de familia en pequeño, sino de volver a medir la matriz misma. El campo donde la vida se gesta, donde la memoria se transmite, donde un linaje guarda sus códigos y donde una civilización reconoce el tipo de agua que la sostiene. Júpiter, en ese tránsito, ha venido tocando con su cuerpo simbólico el vientre del mundo. Y ese movimiento se vuelve más interesante cuando recordamos que en noviembre Júpiter se detuvo para retrogradar mientras Saturno también atravesaba su propio umbral en Piscis, y ahí se armó una conversación grande entre dos principios antiguos, que son la expansión y la contención, los dos principios que rigen estos dos, el crecimiento y el límite, la abundancia y el cauce. Júpiter volvió la mirada hacia adentro para revisar el sentido profundo de lo que se estaba creciendo, y Saturno retomó su marcha en Piscis y empezó a reorganizar el continente invisible, la vasija sutil, el borde necesario para que el agua no se disperse. Y entre ambos se abrió entonces esta pedagogía silenciosa. Primero hay que recordar qué nos contiene y después puede venir la expansión verdadera, pero sin contención. Una expansión es algo que realmente después no tiene dónde sostenerse. Entonces ahora Júpiter despierta en Cáncer cerca de Sirius, pegadito a Sirius, y esta cercanía le da a este momento una cualidad de faro, de llamado antiguo, de señal encendida dentro del agua. La última vez que Júpiter se puso directo en este grado de Cáncer fue en marzo de 1860, y poco después, en abril de 1861, Neptuno ingresó en Aries. Y no hace falta forzar una causalidad para reconocer esta rima histórica, porque ambos momentos se inscriben en una misma franja de reconfiguración colectiva, donde memoria, identidad y cohesión política atravesaron un punto de presión decisivo. Sirio, para muchas lecturas simbólicas, funciona como una estrella guía, como un pulso alto, como inteligencia luminosa que desciende a la materia. Entonces Júpiter no solo retoma movimiento, está retomando orientación, está retomando su misión. La mitosis, en términos biológicos, es una división fecunda. Una célula que guarda un código entra en un proceso interno de organización y luego, después de eso, se multiplica y la vida se replica. Entonces la información esencial se conserva y al mismo tiempo se distribuye para crear nuevas unidades vivas. Y llevado al lenguaje simbólico de Júpiter en Cáncer, el universo también puede crecer de manera uterina, porque también puede multiplicarse desde una matriz, también puede dividirse en nuevas formas de realidad a partir de un código antiguo que ya venía latiendo dentro del cuerpo colectivo. Cáncer en esta lectura es mucho más que hogar en su versión doméstica, es la gran matriz. Es el campo húmedo de contención donde la vida puede alojarse antes de adquirir estructura. La memoria de especie, la cueva nueva, la cueva primera, el vientre de la madre, el mar ancestral, la sangre del linaje, la patria íntima, la cavidad donde un pueblo sueña su origen. Cáncer guarda y resguarda, nutre, protege, transmite, y por eso también se relaciona con memorias profundas que no siempre pasan por la mente racional. Hay conocimientos que llegan por la sangre, por la emoción, por la herencia, por el cuerpo, por la nostalgia de algo que quizás jamás vivimos de forma consciente, también por el legado. Aunque no lo hayamos vivido de forma consciente, también nos habita de alguna manera, aunque no tengamos una explicación lógica para esto. Algunos sectores del mundo esotérico relacionan esta raíz civilizatoria con la era de Cáncer. Estaba mirando el otro día un documental en Gaia donde estaban hablando de esto y me llamó muchísimo la atención que precisamente ahora estén hablando de eso,
porque eso suma una capa muy fértil. La imagen simbólica es muy potente, o sea, si una fase remota de la humanidad en nuestros comienzos, en los comienzos de esta última civilización que habitamos ahora, estuvo marcada en su origen por el principio canceriano, podríamos imaginarla como una edad matricial, una época de gestación civilizatoria en la que el énfasis no recaía todavía en la estructura terminada, sino en la formación del contenedor. Y esto toca una verdad arquetípica muy valiosa, porque toda civilización nació entonces primero dentro de una matriz. Pienso en esta ciudad fascinante de Atlantis como recuerdo sumergido, ¿no? Una civilización asociada al agua, a la memoria perdida, a una sabiduría hundida en las profundidades del tiempo. Así que si la era de Cáncer roza simbólicamente esa franja remota en la que algunos sitúan la caída de Atlantis, entonces la historia adquiere un espesor casi mítico, porque Júpiter en Cáncer podría estar tocando una cámara húmeda del origen humano, un archivo prenatal de la civilización, una memoria que no vuelve como documento, sino como sensación, como resonancia, como impresión del alma colectiva. Entonces la mitosis universal deja de ser solo una metáfora biológica bonita para convertirse en una imagen civilizatoria. La humanidad, o al menos una parte de su conciencia, podría estar regresando al vientre de una memoria muy antigua para dividirse nuevamente en formas de este nuevo mundo que se está creando ahora, una multiplicación orgánica. Algo está buscando reproducirse porque ha encontrado contención y ha encontrado un nuevo vientre donde la nueva vida puede crecer, y algo pide crecer porque reconoce otra vez el medio que le permite existir. Algo en nosotros recuerda que la vida arranca cuando hay cavidad, hay temperatura, sustancia, alimento, campo sensible para ese nacimiento. El eje Cáncer Capricornio, y yo lo he dicho en otros pulsos astrales cuando hemos tenido lunaciones en este eje, sostiene esa imagen con una claridad muy linda, y es que Cáncer es la matriz que contiene. Capricornio es el patrón que estructura. Cáncer ofrece el vientre y transmite el código vivo, y Capricornio levanta la columna y vuelve ese código en arquitectura, en ley, en duración, en forma social. Por eso este eje deja de ser una oposición simple entre casa y trabajo, que es lo que decimos en astrología, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso. Obviamente la astrología son capas y capas y capas, y cada cual lee desde su interpretación, desde su propia interpretación. Como dicen por ahí, cada maestro tiene su librito, ¿no? Pero esto de casa y trabajo es demasiado simple para un eje tan complejo como es el eje de Cáncer y Capricornio, que se revela como una ley de manifestación. Primero la marea, luego la montaña, primero el útero, luego la estructura. Y desde ahí el diálogo reciente entre Júpiter y Saturno entonces cobra espesor, porque mientras Júpiter revisaba las aguas de Cáncer, Saturno en Piscis entonces estaba acomodando ese cauce, preparando bordes suficientes sabios para que la vida no se diluyera. Y ahora con Júpiter despertando nuevamente, pero junto a Sirio algo entra en otra fase. La matriz se reactiva, el código se agita y el líquido amniótico de la vida y de la historia vuelve a moverse. Y eso puede sentirse en lo personal como una necesidad más honda de pertenecer, de reconocer de dónde viene nuestra agua, de revisar linajes emocionales y volver a la casa interior donde nacen las decisiones profundas. En lo colectivo se siente como una reactivación de lo matricial. La tierra, los pueblos, los ancestros, las naciones, el refugio, la memoria encarnada. Júpiter en Cáncer toca ahí ese nervio de la pertenencia, de la patria íntima, de la memoria del pueblo, del amor por la tierra, la necesidad de resguardar lo que sí sostiene la continuidad de una nación. Y también deja flotando una pregunta muy crítica: ¿qué clase de matriz sostiene hoy nuestra vida? ¿Qué modelo de civilización está intentando multiplicarse a través de nosotros? Porque esa es otra de las riquezas de este tránsito. En la mitosis, una célula no se reinventa el código de la nada, lo porta, lo duplica, lo reparte, lo continúa. Del mismo modo, quizás este tránsito habla de una expansión que no consiste en fabricar un futuro desde cero, sino de permitir que un código profundo vuelva a expresarse en nuevas configuraciones. Y tal vez hay memorias humanas, espirituales, ancestrales o civilizatorias buscando nuevamente una forma de cuerpo.
Tal vez la historia no avanza solo en línea recta. A veces vuelve al vientre para reorganizarse y nacer de otra manera, pero partiendo de un origen ya inscrito en la memoria viva, en una raíz que no aparece de la nada, sino que vuelve a tomar forma, vuelve a reencontrar ese cauce y vuelve a pedir cuerpo. Júpiter directo en Cáncer junto a Sirio puede narrarse entonces como un momento en el que el cielo toca una memoria húmeda del origen y la reactiva, como si la luz muy antigua entrara nuevamente en el agua y una inteligencia solar se vertiera dentro de la matriz para reorganizar la vida desde su código esencial. Y en esa imagen hay algo profundamente esperanzador, porque la mitosis universal no habla de destrucción en vano, sino de una reorganización viva, de un crecimiento que se cocina en silencio antes de volverse visible, una humanidad cansada de estructuras vacías que vuelve a preguntarse por el vientre que la sostiene, y una expansión que quizás ya no será primero tecnológica, ideológica o imperial, sino matricial, un regreso al principio contenedor para que desde ahí pueda nacer otra arquitectura. Y durante este retorno al curso de Júpiter, ese fuego inaugural ya no está en promesa porque ya está encendido. Primero el vientre recuerda y después el fuego depura e inicia. Y en medio de todo eso, nosotros que somos los organismos emocionales viviendo esta energía, moviendo toda esta energía por la tierra, ¿no? A medida que caminamos y sentimos y movemos todas esas emociones, ¿no? Participamos de una multiplicación mayor y cada emoción procesada, cada raíz recordada, cada casa interior reconstruida, cada forma de cuidado más consciente, cada permanencia depurada, cada linaje revisado, se vuelve parte de esa división fecunda. El universo crece a través de la sensibilidad que logra contener vida. La mitosis universal no empieza de cero. Se corrige cuando el cielo vuelve al vientre. Se corrige cuando la expansión deja de correr con códigos torcidos y regresa a la semilla para recuperar la matriz original. Se corrige cuando la memoria encuentra otra vez su recipiente, cuando la matriz encuentra cauce y cuando el código vivo vuelve a buscar cuerpo desde un origen más limpio, más hondo, más verdadero. Júpiter en Cáncer abre precisamente esa puerta, la de una expansión orgánica, ancestral y civilizatoria que vuelve al agua para reorganizar su información esencial y parir mundo desde una raíz restaurada. Así que bueno, después de esa larguísima pero merecida introducción, porque Júpiter no es poca cosa, así que se merece una entrada grandiosa también. Ahora pues entonces nos toca recorrer el cielo para seguir el hilo de estos días, no como un solo cuerpo, porque no son piezas separadas, son parte de una misma historia, pasando de la identidad al sentido y del sentido a la forma. Recuerda que estos tránsitos están dados en hora del este, en Nueva York, así que ajusta para tu localidad. La luna en este tramo baja la luz y sube la digestión interna, arranca en Escorpio con la intensidad pegada al cuerpo y ese resto de oleaje que dejan los días cargados, ¿verdad? Pero luego entra en Sagitario el mismo lunes y el clima se abre y aparece horizonte, ganas de entender y de sacar una verdad más amplia de lo vivido. Más adelante en Capricornio el tono se vuelve sobrio y concreto, el sistema nervioso pide origen, pide orden, el cuerpo administración de energía, la emoción empieza a elegir mejor dónde quedarse y dónde no. Este periodo sirve para decantar, para separar intensidad de claridad, reacción de sabiduría e impulso de dirección. La luna afina la emoción hasta dejar solo lo que puede verdaderamente pesar. Así que por su contraparte, la conciencia en estos días, la energía solar, se vuelve mucho más penetrante y sensible a lo que late debajo de la superficie. El sol recorre un tramo que pide profundidad emocional y una lectura más fina de lo que ocurre en el fondo. No favorece para nada el piloto automático ni la distracción en los accesorios, sino revisar motivaciones, detectar una verdad incómoda, escuchar lo que la intuición viene señalando y decidir qué merece seguir creciendo. Por debajo se mezclan intensidad psíquica, sensibilidad relacional y necesidad de sentido. Aquí la sombra sería confundirse con la saturación emocional o girar dentro de una emoción sin darle dirección. Estos días piden foco, piden honestidad interna y una fe mucho más encarnada.
El lunes abre a las 12:26 a.m. el primer tránsito con la luna en Escorpio, haciendo quincuncio a Quirón en Aries a 24 grados con 26 minutos y se toca una fibra sensible entre lo que duele y lo que intenta defenderse muy rápido para no sentirse expuesto. Puede aparecer esa relación automática de cerrarte, de endurecerte o de fingir que no pasó nada, cuando en realidad el pecho sí registró lo que pasó y este quincuncio no te resuelve todo de una vez, pero sí te muestra dónde todavía hay una herida que pide un trato más honesto y menos pose, sobre todo. Escorpio aquí no quiere teatro terapéutico, quiere verdad encarnada, y Quirón en Aries aprieta justo donde la intensidad se siente más vulnerable. Este tránsito necesita crudeza para llegar al fondo y reparar conscientemente lo que haya dolido, así que, o lo que se haya revelado. Justo en el relevo de la quietud después, a la 1:23 a.m., Mercurio en Piscis hace trígono a Júpiter en Cáncer a 15 grados con 05 minutos y la mente se ablanda lo suficiente como para escuchar una verdad que no venía por el carril racional. Aquí la intuición puede encontrar palabras o al menos una imagen clara para entender lo que venía sintiendo hace rato sin saber bien cómo nombrarlo. Hay memorias, comprensiones, asociaciones que se ordenan de una manera muy orgánica, como si el corazón y la cabeza dejaran de pelear por el micrófono. Y este tránsito favorece conversaciones internas fértiles, escritura, oración, discernimiento y también esa clase de lucidez que llega cuando uno por fin deja de forzar una conclusión. Y lo importante es no inflar la emoción solo porque ahora tienen el lenguaje, es que algo se entienda mejor. No significa que haya que jurarlo, prometerlo o explicárselo a media humanidad antes del desayuno, ¿verdad? Cuando la mañana ya se volvió mundo, a las 7:28 a.m., la luna en Escorpio hace una oposición a Urano en Tauro a 27 grados con 56 minutos y el campo emocional recibe una descarga y puede sentirse como una alteración nerviosa, una noticia que cambia el tono del día, un gesto muy raro, una incomodidad corporal o una reacción inesperada que desacomoda una aparente estabilidad. Urano no pregunta si estabas lista para el movimiento, simplemente mueve. Y la luna en Escorpio lo vive con intensidad porque sientes rápido cuando algo en el terreno dejó de ser confiable o dejó de sostener la vieja versión de las cosas. Y aquí la rigidez sale cara. Lo mejor aquí sería controlar mejor, en vez de controlar mejor, moverte sin romperte, leer el cambio con más flexibilidad y no convertir lo imprevisto en una sentencia definitiva. Esto es un tránsito que pasa y lo mejor sería ajustarte a cualquier imprevisto. En este mismo punto de quiebre, a las 7:28 a.m., con esta oposición en 27:56, la luna queda fuera de curso y se abre una franja suspendida, como si el día siguiera avanzando, pero sin pedir decisiones tajantes. La luna, fuera de curso, tiene ese talento para mostrar que no todo momento está hecho para empujar, responder o cerrar asuntos y a veces conviene dejar que la emoción haga su digestión sin meterle la mano a todo. Cuando el día toma el mando a las 11:37 a.m., la luna entra en Sagitario y el clima interno cambia. Después del subsuelo escorpiano, entonces entra el aire. El ánimo quiere horizonte, movimiento, una lectura más amplia de lo que viene cocinándose por dentro desde temprano. En pleno turno del sol, luego a las 2:21 p.m., la luna en Sagitario hace trígono a Neptuno en Aries en 1 grado con 21 minutos y la imaginación se enciende con una mezcla de fe, deseo, visión, y aquí puede aparecer una intuición hermosa, una imagen inspiradora o una certeza todavía sin forma definitiva, pero ya viva. Y es un tránsito para escuchar esa llamada interna que no siempre trae instrucciones, aunque sí trae dirección. Y también puede poner a varias personas a confundir inspiración con destino firmado ante notario cósmico. Casi que conviene anotar, sentir, dejar que la visión respire y no salir corriendo a declararla todavía absoluta, porque Neptuno abre y Sagitario entusiasma demasiado. Así que esta combinación es muy linda, es preciosa, pero si no se usa para inflarse de humo, porque lo que se revela en este momento, si te motiva, va a necesitar tiempo, tierra y pruebas de realidad.
más adelante. Y bueno, inmediatamente después la luna entonces se encuentra con Saturno en Aries y aquí puede aparecer entonces esa estructura para poder darle forma a esta motivación nueva que acaba de surgir. Esto va a ser a las 5:15 p.m. y esa inspiración entonces podría encontrar columna. Ya no se trata solo de sentir que algo pudiera ser, porque empieza a aparecer la pregunta de cómo lo puedo hacer, cómo lo sostengo, cómo le puedo dar estructura, cómo puedo dejar de hablar de una dirección y empezar a caminarla, ¿verdad? Saturno en Aries aquí no apaga el fuego, aquí básicamente le está dando contorno, disciplina, decisión y ayuda a distinguir entre entusiasmo verdadero y entre dispersión glamorosa. También muestra que la libertad emocional madura cuando aceptas forma, límite, compromiso. Y si algo te importa de veras, entonces este es el tipo de aspecto que pide menos fantasía performativa y más acto concreto. Luego, a las 8:34 p.m., la luna en Sagitario hace trígono a Venus en Aries a 4 grados con 26 minutos y el corazón se calienta con ganas de encuentro, de disfrute, de deseo y movimiento afectivo más directo. Hay una energía más franca para decir lo que te gusta, para acercarte, para mostrar interés sin tantos rodeos mentales. Puede haber una acción muy directa aquí y esto puede ser encantador o ligeramente imprudente también. Así que bueno, según el grado de autoconciencia disponible, ¿no?, de la persona, Venus en Aries quiere autenticidad, pero a veces confunde honestidad con atropello elegante, ¿no? Así que la luna en Sagitario le suma mucho impulso y mucho optimismo y como les decía, es muy hermoso este tránsito, pero siempre que la franqueza no se convierta en una licencia para invadir el espacio o para exigir una reciprocidad instantánea o creer que toda la llama merece convertirla en una epopeya, ¿verdad? Así que bueno, cuando la ciudad ya está apagando la cara, a las 9:13 p.m., la luna en Sagitario hace sextil a Plutón en Acuario a 4 grados con 45 minutos y algo se acomoda en silencio con más profundidad de la que parece. Este sextil no necesita escena, trabaja mejor por dentro, puede traer una comprensión sobre una amistad, una idea, una causa o una dinámica relacional que ya venía mutando, pero que ahora muestra su verdadero contorno. Plutón en Acuario ayuda a ver dónde una creencia quedó vieja, donde una lealtad ya no encaja o donde una verdad interna pide menos permiso. La luna en Sagitario lo toma y lo traduce en sentido. No hace falta anunciar ninguna metamorfosis con tambor ceremonial. A veces basta con notar que algo ya no te está gobernando igual. Y en pleno turno de la noche, a las 11:37 p.m., la luna en Sagitario hace cuadratura a Marte en Piscis a 5 grados con 57 minutos y el cuerpo puede empezar a pasar factura. Aquí sube la irritación rara, el cansancio con filo, la impulsividad que no se sabe bien qué quiere, pero sí sabe que está harta. Marte en Piscis no siempre pelea de frente, a veces se dispersa, se ofende, se confunde, se enreda o reacciona desde un agotamiento muy acumulado y la luna en Sagitario por su parte puede dramatizar un poco la urgencia de decir o de hacer algo justo cuando el sistema ya no tiene combustible limpio. Así que mejor no usar la noche para abrir guerras blanditas. Si no estás seguro, mejor no abras la guerra porque te pueden sacar, puede que tú mismo seas quien saque la bandera blanca. Así que es mejor interpretar el universo por cansancio o exigir claridad total desde una batería emocional en rojo, ¿no? Porque el día pide cierre sencillo, un sentir profundo, un respirar hondo y no reaccionar demasiado rápido con esta luna en Sagitario. Este lunes tenemos muchísimas energías, ya vieron que se llevó la mayor parte de los tránsitos, se lo lleva este lunes, así que es un inicio de semana bastante movidito. Ahora vámonos con el martes. El martes arranca con una corriente más magnética, más orientada al deseo y a lo que empieza a pedir nombre propio. Hay una sensación de que algo quiere salir del terreno de la intuición y acercarse a la forma. El primer tránsito comienza a las 2:52 a.m. cuando Venus en Aries hace sextil a Plutón en Acuario en 4 grados con 46 minutos y Venus se
para distinto dentro de sí misma. Hay un empoderamiento que no viene a posar, sino a reconocer con más crudeza y con más belleza qué te enciende ahora, qué te llama, qué te mueve hacia un nuevo capítulo, qué te ha empoderado. Este sextil toca el deseo bien íntimo, la atracción, la creación, el placer y también esa pregunta que no es nada pequeña de a qué le vas a poner tu nombre. ¿Qué tiene tu nombre? Esto se puede sentir como adelanto de algo que sigue tomando forma en el mes. Hay como un preview de energía nueva que todavía no viviste exactamente desde este modo. Plutón en Acuario pide autenticidad con visión. Venus en Aries pide coraje con deseo. Y si hay algo que vienes tratando como capricho por miedo a asumir su tamaño, aquí la vida te está mirando y te dice, madura eso. Macéralo, madúralo, procésalo y reclámalo. Reclámalo y deja de hacerte la turista en este territorio, porque esto ya te está llamando por tu apellido, ya tiene tu nombre. En algún lugar ya tiene tu nombre, así que reclámalo. Esto es una energía espectacular para empoderarte. Si tienes algún planeta, punto astral, a 4 grados con 46 minutos, cerca de los 4 grados, 3 grados, 5 grados, 6. Esto está llamándote, así que presta atención. Ya con la luz trabajando a tiempo completo, a las 2:59 p.m., la luna en Sagitario hace cuadratura a Mercurio en Piscis a 13 grados con 33 minutos y aparece este choque tan humano entre lo que uno siente con total claridad por dentro y lo que logra decirse sin hacerse un nudo en la garganta. Porque la emoción quiere hablar con honestidad expansiva. La mente, más porosa y movediza, no siempre encuentra la forma más limpia de expresarlo. Y aquí entonces es fácil confundir la intensidad con precisión o interpretar demasiado rápido una frase mal dicha. También puede darse un fenómeno de tener el discurso perfecto media hora después de la conversación. Lo que ayuda es no desesperarse por cerrar sentido al instante. A veces una idea necesita pasar primero por el agua antes de volverse un lenguaje útil. Así que mejor macerarlo. Cuando la tarde ya firma la salida a las 6:04 p.m., la luna en Sagitario hace coincuncio a Júpiter en Cáncer a 15 grados con 5 minutos y el corazón registra un ajuste importante entre expansión y nutrición. No todo crecimiento alimenta, ni toda la oportunidad abriga, no todo sí entusiasma y protege la paz del sistema. Así que este coincuncio pide revisar si aquello que quieres ampliar tiene raíz, tiene refugio, tiene verdad emocional. Esto puede mostrar con bastante claridad dónde una parte de ti quiere horizonte, pero la otra necesita seguridad para no sentirse arrancada de sí misma. Entonces es un buen tránsito para notar qué es lo que quiere crecer, pero no siempre significa agregar más, ¿no? A veces significa elegir mejor qué merece lugar dentro de tu casa interior. Y ya en la cúpula de la noche, a las 11:30 p.m., Júpiter en Cáncer se estaciona para recuperar su marcha mañana a 15 grados con 05 minutos junto a Sirio. Y bueno, aquí ya la marea cambia, total. Y después de casi 4 meses de viaje hacia adentro, perdón, algo que venía madurando en silencio empieza a pedir orientación. Un acto, una decisión emocional más clara y bueno, esto lo cubrimos a la entrada, así que mejor no lo repetimos, ¿verdad? Porque ya nos robamos casi todo el show con esta entrada potente de Júpiter en Cáncer. Entonces el miércoles tiene un tono de ajuste, de revisión, de compostura interior. No es un día ruidoso, pero sí es de esos que muestran con bastante claridad dónde una emoción ya no puede seguir gobernando sin pasar por la conciencia. Cuando el día apenas empieza a pronunciarse a las 5:38 a.m., la luna en Sagitario hace cuadratura con el sol en Piscis a 20 grados con 49 minutos y se forma ese cuarto menguante que aprieta donde emoción y conciencia no están caminando exactamente al mismo ritmo. Puede sentirse como una fricción interna, como un cansancio, necesidad de corregir dirección o la sensación de que algo ya no puede seguir igual. Esto no es un tránsito para sobreactuar conclusiones ni para convertir la incomodidad en identidad. Es más bien una llamada a revisar con honestidad qué parte de ti ya está pidiendo poda, madurez y menos dispersión emocional. Así que luego con esa cuadratura de luna queda entonces
la luna ya fuera de curso. Así que el resto del día entra en una atmósfera suspendida, más rara, menos dada a cierres tajantes. Cuando la luna queda fuera de curso, muchas cosas siguen moviéndose, pero no necesariamente en línea recta ni con la claridad que el ego quisiera para sentirse en control. Conviene no forzar decisiones importantes, no leer demasiado en cada silencio o dejar que el proceso se decante sin perseguirlo con la linterna. Más tarde, a la 1:13 p.m., la luna en Sagitario hace trígono a Quirón en Aries a 24 grados con 34 minutos y aparece como una posibilidad de reconciliación más digna con algo que venía doliendo. Aquí la herida no desaparece por arte de magia, pero sí puede empezar a perder rigidez. Hay más coraje para mirar de frente una emoción antigua sin tener que convertirla en una bandera ni en vergüenza privada tampoco. Este trígono ayuda a recuperar una parte de ti que quizás había quedado muy identificada con el golpe y muy poco con la capacidad de caminar después del golpe. Así que ya en la noche temprana, a las 8:08 p.m., la luna en Sagitario hace quincuncio a Urano en Tauro 28 grados con 01 minutos, y esto aquí vuelve un ajuste incómodo entre la necesidad de libertad emocional y una realidad concreta que quizás no se mueve al mismo ritmo. Puede sentirse inquietud, ganas de cambiar algo de golpe o una incomodidad rara con una rutina, con una respuesta, una estabilidad que ya no alcanza. Urano aquí no necesariamente pide demolición, pide lectura fina. Así que nota dónde la costumbre se volvió una jaula, donde la seguridad ya no contiene vida y donde una pequeña corrección puede ahorrarte un drama completo. El miércoles termina con esa mezcla curiosa entre boda y claridad y suspensión, como si el silencio hubiera puesto la emoción a secar un poco para que ya no gotee por todas partes y empiece a tomar forma más consciente. El jueves de Júpiter, bueno, pues el jueves de Júpiter cambia de textura de forma bastante clara, porque después del fuego sagitariano y de la revisión del miércoles, la luna entra en Capricornio y el ánimo se vuelve más sobrio, más práctico, más atento a lo que sí puede sostenerse en el tiempo. A las 12:07 a.m., cuando la noche está entregando las llaves, la luna entra en Capricornio y con ese ingreso cambia por completo el tono interno. Capricornio no cancela los sentidos, pero sí lo filtra, lo ordena, le pregunta qué parte de todo eso puede convertirse en realidad habitable. El cuerpo quiere compostura, quiere agenda, quiere límite sano y menos teatralidad emocional. Y es una energía ideal para poner los pies en el suelo sin negar lo que pasó por el corazón. Así que en el reino ya quieto, donde hablan las señales, a las 3:03 a.m., Luna en Acuario hace cuadratura a Neptuno en Aries a 1 grado con 27 minutos y aparece una neblina fina entre intuición, impulso, percepción, y algo puede parecer clarísimo en un minuto y completamente difuso en el siguiente. Este aspecto no invalida la sensibilidad, pero sí pide no entregar el volante a toda imagen intensa que aparezca de madrugada. Mejor dejar que la emoción respire, que el cuerpo descanse y que la intuición se asiente antes de decidir qué acabas de percibir, porque necesita primero respirar esta intuición, ¿no? Para que se complete del universo. Así que a las 6:21 a.m., cuando la noche empieza a soltar ya el músculo, la luna en Capricornio hace cuadratura a Saturno en Aries a 3 grados con 06 minutos y se siente el peso de una pequeña prueba de carácter. Aquí algo pide disciplina emocional, una respuesta medida, menos impulsos y más entereza. Puede vivirse como freno, como exigencia o roce en el propio límite, pero también ayuda a distinguir entre sostenerse y endurecerse. No toda fortaleza necesita rigidez y a veces la verdadera compostura consiste en no abandonar tu centro solo porque el clima se puso áspero. Y en ese, ya casi entre la tarde y la noche, a las 3:59 p.m., Luna en Capricornio hace cuadratura a Venus en Aries a 7 grados con 56 minutos y aparece el roce clásico entre necesidad afectiva y autonomía. El corazón puede querer ternura, pero otra parte de ti sigue operando con casco, con agenda, con control de daños. Y Venus en Aries desea con franqueza
La luna en Capricornio administra con mucha cautela, así que el resultado puede ser muy útil si no se convierte en sequedad, exigencia elegante o una guerra fría con buenos modales también, porque eso también puede pasar. Este tránsito pregunta cómo amar sin perderte y cómo poner límites sin castigar. Luego, a las 4:15 p.m., la luna en Capricornio hace sextil a Marte en Piscis a 8 grados con 4 minutos y por fin aparece un canal productivo para mover lo que viene sintiendo sin caer ni en torpeza ni en evasión. Marte en Piscis no siempre actúa a gritos, muchas veces actúa mejor cuando encuentra una dirección silenciosa o una motivación con alma. La luna en Capricornio le presta estructura, buen momento para hacer algo concreto con lo ya entendido, una tarea, una llamada, una conversación, una decisión pequeña, pero de esas que sí cambian el rumbo. Y ya cuando las estrellas entonces hacen de brújula a las 11:08 p.m., la luna en Capricornio hace sextil a Mercurio en Piscis a 11 grados con 31 minutos y la semana encuentra una salida verbal más clara, la emoción ya no está tan cruda ni tan dispersa. Puede sentirse y traducirse con más serenidad, con más orden, con más verdad útil. Mercurio en Piscis aporta sensibilidad, la luna en Capricornio aporta esqueleto y juntos ayudan a nombrar sin traicionar del fondo. Y es un cierre muy bueno para escribir, para concluir, para hablar lo necesario o simplemente entender sin ruido algo que ya venía pidiendo forma. Así que la consigna de este tramo final sigue siendo muy simple y bastante sabia, y es ordenar todo lo que el alma ya ha entendido en estos 4 días. Así que raíces del cielo, hasta aquí los traigo. Les deseo una semana, es bastante movidita, pero bueno, les deseo que sea muy productiva, donde la emoción encuentre verdad y la verdad encuentre forma y la forma encuentre paz. Nos escuchamos el próximo viernes, el viernes de Venus, en el próximo pulso astral del weekend. Chao, chao, chao. Que tengan una excelente semana.